Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por su fidelidad. Ayer hemos estado hablando, anoche, enseñando sobre la herencia que el Señor nos ha dado en Cristo. Y en esta mañana quiero volver al tema, siguiendo la línea de lo que hemos comenzado a hablar ayer. Porque, como decía la palabra, la notificación, el conocimiento de esa herencia nos va a despertar el entendimiento de nuestra posición en Cristo. Cuando nosotros conocemos nuestra herencia, nos extendemos hacia lo que está delante, como decía el apóstol Pablo, prosigo al blanco, metiendo hacia adelante, olvidando lo que queda atrás, voy hacia la meta. Y esa tiene que ser nuestra actitud. Hablábamos, entre otras cosas, de Caleb, que había sido compañero de milicia de Josué. Caleb en un momento recordó la herencia que Dios le había dado y que Moisés había revelado para ellos, y Caleb le reclamó a Josué, su consiervo, su compañero de milicia, le dijo: es el momento de que yo tome la herencia que Dios por medio de Moisés nos ha dado, y yo estoy dispuesto, estoy fuerte como aquel día, con 85 años estoy dispuesto aún a pelear con los gigantes, pero yo quiero mi monte. Y tú tienes que tener esa determinación en esta mañana. Yo quiero mi monte, yo quiero mi porción. Amén. Mi porción es Jehová. Mira, si tu porción no es Jehová, tú no vas a pelear por ninguna conquista, no vas a extenderte adelante por nada. La intención está, pero no está ni el carácter ni la determinación a hacer lo que tenemos que hacer para conquistar nuestro sueño. Entonces tú tienes que entender que tu primera cosa a conquistar es la gracia de Dios, es la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo conquistamos? Determinándonos a agradarle en todo. Cuando nosotros hallamos gracia delante del Señor, el Señor entonces abre la ventana a los cielos, dice, y derrama bendición hasta que sobreabunda. Entonces hay una manera de alcanzar el favor de Jehová, que es teniéndolo a Él como nuestra porción. Si Jehová es mi porción, en Él tengo todas las cosas. Si Jehová es mi porción, todo lo que Él me envió por medio de Cristo se va a acreditar en mi vida. Pero Jehová tiene que ser mi porción. Ayer hablábamos un poquito sobre el hijo pródigo. En Lucas capítulo 15 dice la palabra que el hijo pródigo anticipadamente reclamó su herencia al padre, y el padre no se la negó, porque el padre es un dador alegre. Entonces el padre, que representa en ese capítulo 15 de San Lucas, que representa al Padre de Dios, dice que el padre le dio la herencia fuera del tiempo al muchacho, mal aprendido, con mala intención, pero se la dio porque era su parte, era legítima. Era la herencia, no era el tiempo ni la manera de tomarlo, pero era legítima. Entonces el padre no le negó la herencia, no le negó la porción al hijo, pero el hijo fue, la malogró, la malgastó y perdió el sentido de identidad con su padre. Entonces el hijo en sí mismo, dice la Biblia que el hijo pródigo volvió en sí y se dijo: volveré a la casa de mi padre y reclamaré o pediré un lugar como un jornalero. Ya no voy como hijo, he perdido todo el derecho de hijo, ahora voy como un jornalero. Y sabes, mucha gente en la iglesia hoy vive con una mentalidad de siervo sin tener una mentalidad de hijo. En Hebreos 3, del 3 al 6, habla de la diferencia entre Moisés y Jesús. Moisés sirvió en la casa de Dios como siervo, Jesús sirvió en la casa de Dios como hijo. Y hay una diferencia cuando uno tiene mentalidad de siervo o tiene mentalidad de hijo. Porque el siervo no hereda, pero el hijo sí. El siervo no permanece siempre en la casa, el hijo sí. El siervo no representa al padre, el hijo sí. El siervo colabora para velar y acrecentar todas las posesiones del padre de la casa. Pero el hijo, como heredero, trabaja sabiendo que él es parte de esa riqueza y de ese recurso y de esa posesión. Entonces el Señor, cuando nos habla la palabra, que ya no nos llamará siervos, sino que nos llamará amigos, nos está sacando de ese estado, digamos, de inferioridad y de separación en cuanto a derecho, y nos está incluyendo en el secreto. Entonces, cuando nosotros somos considerados amigos del Señor, el Señor nos revela todas las cosas, porque tú a tus amigos le cuentas las cosas más íntimas, aún cosas que te avergonzaría decírselo a otro, a tus amigos sí se las confías, porque esperas apoyo, esperas consejo, esperas, digamos así, fortalecerte por medio también de la amistad. Y entonces uno abre el corazón, es ministrado, aún por personas que quizás no tengan muchas capacidades, pero simplemente el carácter amigable de esa persona te hace confiar
y te hace fortalecerte y te hace animarte en algo que tú en un momento estás pasando una incertidumbre. Bueno, cuando el Señor nos considera amigos, imagínate si un amigo tiene derecho y acceso, cuánto más un hijo al corazón del Padre. Y ahora en Jesús nosotros fuimos hechos, no solamente somos amigos, los que guardamos su palabra y su mandamiento, sino que como hijos y como coherederos juntamente con Él, el Señor nos quiere revelar todo lo que nos ha dado en Cristo. Y esto dijimos ayer 5 puntos que teníamos que tener en cuenta para poseer la herencia. Número 1 era madurez, porque Dios no le va a entregar las cosas ricas y eternas a gente inmadura, aunque las tienen por legalidad, no las pueden ni administrar ni disfrutar con inmadurez. Número 1 es madurez. Número 2 era pisarla, pelearla, creerla, poseerla en el espíritu, ir en pos de ella. Hablábamos esto de Caleb y Josué, cuando ellos fueron a reconocer la tierra, enviados por el Señor, junto con 10 más. 10 vinieron con un mal reporte, ellos 2 dijeron lo que sentían en su corazón, y lo que sentían en su corazón cuando ellos pisaron la tierra de la promesa, cuando fueron a Canaán, al valle de Escol, dice, y trajeron aquellos ramos gigantes de fruta como evidencia de la abundancia que Dios había prometido dar a Israel en Canaán. Y dice que cuando ellos vinieron con el reporte, 10 de los espías quisieron desfallecer el corazón de Israel, diciéndole, sí, la verdad que lo que Dios prometió es verdad, pero hay muchos gigantes. Hoy diríamos, la bendición de Dios es la que enriquece, es verdad que Dios quiere bendecirnos, pero hay una lucha espiritual, hay demonios que se levantan, hay desánimos que tengo que atravesar, hay cosas muy fuertes que el enemigo hace para que yo no conquiste. Entonces esas palabras, en vez de animar al pueblo a buscar y a poseer la herencia de Jehová, eso hizo retroceder al pueblo. Dice que ellos sembraron turbación. Y entonces el Señor le dijo a Moisés que solamente Josué y Caleb de esa generación iba a entrar en Canaán, porque son los 2 que hablaron conforme a lo que Dios había revelado y tuvieron el sentir de creer y declarar por la fe todo lo cuanto Dios había dicho que les daría. Hoy nosotros, cuando estamos creyéndole a Dios y estamos declarando proféticamente lo que viene para la iglesia, no va a ser fácil, porque no todo el mundo en la iglesia tiene el espíritu determinado a pelear la buena batalla de la fe, echando mano a la vida eterna. No todo el mundo quiere obedecer, no todo el mundo es fiel en su finanza, en su mayordomía, apoyando la obra de Dios. Entonces, yo no le puedo prometer lo mismo a todo el mundo, porque Dios no se lo promete a todos lo mismo, sino a aquellos que tienen estos requisitos. Y hay 5 puntos que tocábamos ayer: madurez, fidelidad, posesión, fe, obediencia, que está eso mostrado de diferentes actitudes y diferentes obras que se hicieron. Entonces hoy yo quiero continuar con el tema de la herencia, porque todo lo que tú necesitas, todo lo que tú aún no has soñado y todo lo que tú deseas, ya te fue dado en Cristo Jesús. Amén. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, pensad en esto, porque esa es tu herencia, ese es tu derecho. Mira, yo estos días estaba caminando por mi casa y pensaba, y yo digo, Señor, yo no te pedí esta casa tan bonita, pero tú la diste igual. Como dije la vez pasada, yo estaba cómodo en la otra casa que era más precaria que esta, pero Dios nos puso en esta casa. Nos ponemos a pensar cuánto pagamos por mes y parece un dineral. Pero ¿tú crees que Cristo murió en la cruz del Calvario y te salvó para que tú vivas de una manera ordinaria, de una manera de miseria, de una mentalidad estrecha, contando la monedita del céntimo y no creyéndole a Dios por una vida digna, aunque pasamos por este mundo con humildad? Pero sin embargo las mejores cosas no fueron creadas para la gente que vive en amistad con Dios, sino que las mejores cosas fueron dadas para los hijos de Dios. Entonces, esa palabra, no me lo puedo permitir. Bueno, si tú le robas los diezmos a Dios no te lo puedes permitir, si tú eres fiel te lo puedes permitir. Y mejores cosas Dios va a dar. Pero es que ya te fue dado, las tienes que descubrir y poseer. Entonces, ustedes saben que nuestro ministerio no se caracteriza ni por mentir, ni por contar fábula, ni por hablar de dinero. Pero la herencia eterna que nosotros tenemos en Cristo incluye todo esto y más. Incluye salud, incluye dignidad, incluye prosperidad, incluye paz, incluye gozo, incluye restauración, incluye vivir con dignidad. Entonces, nada de lo que tú le creas a Dios será imposible que tú lo poseas, porque ya te fue dado en Cristo. Imagínate, si el Señor nos dio vida eterna, el Señor nos dio perdón,
El Señor nos dio una nueva naturaleza. ¿Te puede dar Dios un trabajito mejor, con un salario mejor? ¿Te puede dar Dios un mejor coche? ¿Te puede dar Dios la habilidad de hacer cosas que hoy no estás haciendo porque no te has atrevido? Pero si le crees a Dios puedes crecer, puedes prepararte, puedes entrar a otro nivel. ¿Puede o no puede el Señor hacerlo? Amén. Entonces, pero es que ya lo tienes dado. ¿Sabes? Ya lo tienes dado. Eso es como cuando un animalito en el zoológico se le abre la jaula y dice, tú ahora estás en libertad. Cuando se vino esa ley para los animales que estaban en los zoológicos, en los circos, y se dijo ya no se puede hacer más corrida de toros en España, ya no se puede hacer más este tipo de trabajo con animales. Ahora el otro día leía que en Málaga van a pagarle a los cocheros que siempre estuvieron transportando gente, turistas, haciendo fotos, le van a indemnizar para que ya no haya más tracción a sangre, ni para turistas ni para locales, porque se está tomando conciencia de darle la libertad a los animales, que los animales no sean para trabajar, ni para cargar, ni para divertir a nadie. Los animales tienen que ser libres y tienen que estar en su hábitat. Entonces, si Dios está promoviendo leyes para defensa de los animales, ¿tú te crees que Dios nos va a pelear por ti y por mí para que nosotros vivamos con la dignidad de hijos de Dios en la tierra? ¿Tú te crees que Dios no tiene el diseño de que tú seas restaurado en tu dignidad, en la condición de hijo y de príncipe y princesa de Dios mientras estamos en esta tierra? Entonces, a veces nosotros nos hemos conformado al espíritu del mundo y muchas veces nuestra esperanza está en el país que vivimos, en la cultura que vivimos, en la nueva ley que sacan, en el gobierno de turno, y no estamos entendiendo que nosotros tenemos una vida de reino. Nosotros vivimos mira, te voy a decir esto, como hijos de Dios y como iglesia de Cristo, nosotros no estamos en España chupando de lo que chupa todo inmigrante que viene sin esperanza a este país, con solamente la idea de cambiar de hábitat para una vida mejor. Tú tienes que entender que tú has entrado en el reino de Dios. Y como miembro y embajador del reino, tú tienes unos derechos que vienen de la corona, no vienen del espíritu del mundo. No vienen. ¿Tú te crees que un embajador de Inglaterra, un embajador de España en otro país, aún en un país pobre, va a estar preocupado si mañana va a comer según lo que diga el presidente de turno? El embajador de Inglaterra en Venezuela, ¿tú te crees que está preocupado por el salario que cobran los venezolanos? ¿O si va a haber o no arepa mañana? Él no vive del salario de Maduro, él vive del salario de la corona inglesa. Nosotros no vivimos del sistema, no vivimos del mundo, vivimos de nuestro Padre Celestial, el dador de todas las cosas. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, no, pero yo tengo que trabajar, y lógico, pero tú, lo que tú ganas y lo que tú administras y con lo que tú honras a Dios, esa es la garantía de tu pacto y esa es la garantía de tu bienestar. Porque Dios es el que te pastorea siempre y por mejores y delicados pastos te llevará. Pero si vivimos dentro del sistema, con la mentalidad del sistema, y no sabemos que somos coherederos con Cristo, nos estamos perdiendo una calidad de vida, esa vida abundante que Cristo vino a dar. Por eso tenemos que descubrir nuestra herencia. Tenemos que conocer qué cosas Dios ha preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. No son solamente tareas, también son bendiciones, son cosas, son añadiduras que Dios nos dio en Cristo. Entonces tú tienes derecho legal de vivir en bendición, en victoria, en prosperidad, en paz y en salud. Tú tienes derecho legal de soñar, de vivir con la dignidad de un hijo, de una hija de Dios. Entonces, somos de condición humilde, sí, somos de condición humilde. Nuestra condición es de humilde, en el sentido que no somos gente que tenemos demasiados recursos quizá hoy en nuestra mano, pero tenemos algo que es más que dinero, que es la sabiduría de Dios, que es la que nos abre las puertas, la que nos da una posición por encima de nuestra capacidad. O sea, si tú miras bien tu vida y te examinas con verdad delante del Señor, te vas a dar cuenta que tú vives por encima de tus posibilidades humanas. Todos los hijos de Dios vivimos por encima de nuestras posibilidades. Vivimos por la gracia de Dios, con la añadidura que se nos dio por gracia, para que vivamos en todas las áreas, como dice el apóstol Pablo, para que teniendo lo suficiente en todo y más, abundéis para toda buena obra. Entonces, ¿qué es tener lo suficiente en todo? ¿Qué necesitas tú? Ropa, piso, trabajo, teléfono. ¿Qué es lo que necesitas? Una obra social. Bueno, aún los que no tienen papeles disfrutan de todo eso. No están en una condición
digamos, de vulnerabilidad, porque en todos los sentidos Dios está cubriendo nuestra vida. Pero más allá del sistema de España, o más allá de la cultura, o más allá del país o de la economía de la nación de donde vivimos, nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tú no te clasifiques por lo que tienes en la cuenta hoy, tú no te juzgues por lo que tú ves o no ves hoy en tu casa, porque el Señor se encargará de suplir todo lo que os falta conforme a las riquezas de su gloria. Así dice la palabra. Y esto es para los de fe, esto no es para gente incrédula. Entonces, no estamos hablando ni de magia, ni estamos hablando de fábula, estamos hablando de lo que la Biblia enseña, que nosotros por legalidad tenemos en derecho en Cristo Jesús. Del momento que hemos oído y creído la palabra de verdad, el Señor nos ha hecho coherederos juntamente con Cristo de todas las riquezas de su gracia. Entonces, 1 de Pedro 1:4, gloria a Dios, no sé si anoche lo compartiste, 1, 3 y 4, no sé si lo compartí anoche, pero vamos a volver a leerlo porque para los que no estuvieron. 1 de Pedro 1, 3 y 4, dice la palabra del Señor, bendito, dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro 1, 3 y 4, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Si Dios es el que da a luz, si Dios es el que nos hizo nacer, y él le preguntó una vez a Israel, le dijo, ¿se olvidará la que dio a luz de lo que ha dado a luz? Y aunque hay madres que se olvidan de lo que han dado a luz, dice, aunque ellas se olvidaren, yo no me olvidaré de ti. Dios es un Dios responsable. Dios es un Dios que lo que hace nacer lo sustenta. Aún los peces del mar, aún las aves del cielo, aún las bestias del campo son sustentadas por el dicho de su boca. Cada mañana los animalitos se levantan, otros despiertan en la profundidad del mar y saben que tienen su alimento, porque el Señor es el que abre su mano y los colma de toda bendición. ¿Cuánto más a nosotros? ¿Cuánto más Jesús le dijo que en su tiempo a los que le oían que no se afanen, que miraran las aves del cielo, que miraran los lirios del campo, porque nadie tenía la seguridad del sustento y nadie tenía la belleza de esas flores que el Señor diseñó y vistió aquellos tallos con esos colores, con esa hermosura, con ese diseño. Y cuánto más nosotros que fuimos creados a imagen de Él en Cristo Jesús y recreados en Cristo, no vamos a ser sustentados, ser bendecidos, y Dios tendrá en cuenta toda necesidad nuestra. Me sorprende cómo Dios muchas veces ve la intención de nuestro corazón y sin que nosotros oremos, Dios nos regala cosas. Dios concede las peticiones del corazón. Deleítate a sí mismo, Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. A veces no son una necesidad urgente, pero son cosas que te alegrarían el corazón. Y si tú alegras el corazón del Padre, ¿te crees que Dios no va a alegrar tu corazón? Dios es un Dios recíproco. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios dador alegre. Si hay algo que Dios quiere, es que nosotros le pidamos. Fíjate que había una profecía en el Salmo 2 que decía, pídeme y te daré por herencia a las naciones y los confines de la tierra por tu heredad. O sea, yo le he pedido en ese salmo llorado, Señor, le decía, Señor, ábreme naciones, quiero predicar en 3 naciones este año. Y el Señor me lo ha hecho, por años me lo ha hecho. Me ha permitido viajar, aún sin dinero. Me han enviado el pasaje, me han sembrado el pasaje. Y he ido a predicar, he ido por causa del reino. Y Dios me ha concedido, porque yo me he parado en esa palabra de que el Señor dice, pídeme. En Mateo capítulo 7, verso 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Y tú lo miras eso desde abajo del sol, ¿no? Entonces dice, bueno, voy a pedir a ver si Dios me da. Pero Dios, que es un dador alegre y es rico en misericordia, está desde arriba, sentado en su trono, esperando, mirando los corazones que son conformes al de Él, que se acerquen en oración y en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios está esperando que tú clames, que tú pidas, porque Él tiene abundante riqueza de gracia para soltar sobre sus hijos. Él quiere mostrar. ¿Qué hace el Señor con calles de oro, mar de cristal en el cielo, cuando tú y yo acá abajo estamos que no podemos llegar a fin de mes? ¿Tú te crees que Dios, como Dios bueno y dador, puede estar contento y completo sabiendo que sus hijos están acá abajo viviendo miserablemente? No. La voluntad de Dios es saciar, si nosotros siendo malos,
Sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial dará cosas buenas? Y cuando dice cosas buenas, dice el Espíritu Santo el que se lo pida. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo te va a conducir a todo lo justo, a todo lo verdadero, a todo lo que ya te fue dado en Cristo. Dice la Biblia que cuando Jesús iba a orar para que el Espíritu Santo viniera a la tierra a bautizar y a morar en los creyentes, dice que dice, yo rogaré al Padre que os envíe otro consolador, el Paracleto. La palabra Paracleto también es abogado, el que va a abogar por vuestra causa, el que les va a interceder por ustedes delante del Padre como ustedes necesitan ser oídos, el que va a provocar que ustedes conozcan toda justicia y toda verdad. Él tomará de lo mío y os lo hará saber, no solamente la palabra o el modelo de santificación que Jesús vivió, sino que dice, tomará de lo mío es toda la riqueza que Jesús logró por medio de la muerte y la resurrección. El Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. Mi pastor en Argentina, yo les conté acá, que era un empresario que, bueno, su familia sigue con empresa de helado, fabrican helado. Y en un momento $50.000 valía la máquina italiana para hacer helado. Y él se fue con su esposa, con la pastora Teresa, se fue y le pusieron el pie a la maquinita. Y empezaron a orar. Y no llegaban con el dinero. Y bueno, al final consiguieron una financiación. Dios se la dio por fe, porque no tenían el dinero. Pero otras veces ellos oraban al Señor, ayunaban, y Dios les mostraba cómo hacer las máquinas. En sueño. Oraba, y el Señor se despertaba a la mañana, agarraba y se ponía a improvisar, y Dios les mostraba. Y por ejemplo, los primeros frigos que hicieron para entregar a los kioscos para la venta de helado, los fabricó él. Dicen que los primeros que fabricó parecían una estufa. En vez de enfriar, calentaban. Porque habían puesto al revés las cosas. Y entonces, en vez de enfriar adentro, calentaba adentro y enfriaba afuera. Pero hasta que Dios se lo enseñó. Y él fabricó las máquinas. Y Dios le dio. Y sabes que él, fíjate, porque la sabiduría es herencia de Jehová. Y sabes que el Señor un día, yo fui de acá, enero del 2007, habíamos comprado un ordenador portátil con sus parlantitos y sus cositas. Y yo fui de acá y llegué, había cultos de intercesión a las 5 de la mañana. Y llegué, en aquel tiempo no había tablet, no había esto, había esa computadora. Y entonces él se sube ahí arriba. A mí el Señor me dijo, cuando me senté, me dijo, siémbrale esto a mi siervo. 1.200 euros valía en el 2007 esa computadora. Me dijo, siémbrale esto a mi siervo. El hombre tenía dinero, yo no. Yo ya estaba pagando un cuota. Entonces, como yo lo amaba, y como él me enseñó a sembrar, yo no tenía problema en darlo, pero yo me puse a pensar muchas cosas. Digo, si este hombre tiene plata, yo ahora voy a volverme para allá sin nada. Bueno, mientras estaba ahí en mi corazón, sentado en la silla, se sube él y dice, anoche el Señor me visitó y me dijo, reconcíliate con la tecnología. Empieza a meterte a manejar la tecnología. Y entonces ahí tuve que entender que era Dios que me había dicho, visible hacerlo. La primera computadora portátil que tuvo se la regalé yo. ¿Por qué te digo esto? Porque las riquezas de sabiduría para nuestra prosperidad tienen dirección divina. El Señor nos va a dar coordenadas para tomar en posesión lo que Dios me dio. Ese hombre, muchos años atrás, me había sembrado el dinero para que me compre yo mi primer coche. Me regaló el dinero para que me compre yo mi primer coche. Entonces, la bendición de Jehová es la que enriquece, pero la herencia de Jehová es la que nos pertenece y la que la alcanzan las personas que van madurando en la fe. Tú con una fe pequeñita estás enano espiritual. Siendo enano espiritual no tienes la madurez para que Dios te entregue lo que te corresponde por derecho. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que la herencia requiere tanto de madurez como de sabiduría, como de determinación, como pagar el precio, etc. Dice el apóstol Pedro, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Dios no te hizo nacer para ver qué te va a pasar en tu vida. Dios no te hizo nacer para ver de qué manera tú te va a ir. Tú no estás navegando, improvisando, naufragando la vida. Tú tienes un destino profético. ¿Sabes por qué el pueblo de Dios no se levanta en la potencia que tiene, en el poder que opera en él? Porque no está interesado en descubrir para qué el Señor lo llamó. ¿Cuánto tiempo nosotros invertimos
en la lectura y meditación de la palabra para conocer nuestra herencia, nuestro derecho y nuestro propósito? ¿Cuánto tiempo por día oramos por la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Cuánto estamos sensibles al Espíritu Santo, a lo que el Señor nos está pidiendo? Yo no te digo que vivas solamente desconectado de todo lo que el día a día te demanda, en tu responsabilidad, en tu trabajo, en tu familia, en el momento que estás pasando como prueba. Yo de lo que estoy hablando es que más allá de los quehaceres diarios, tú tienes que sacar un tiempo para conocer la voluntad de Dios, para que entendamos cuál es el llamado que Dios nos hizo y cómo conectar con el propósito eterno que Dios nos tiene reservado para nosotros en lo individual, en lo personal. ¿Es la voluntad de Dios que yo me mude? ¿Es la voluntad de Dios que yo cambie de trabajo? ¿Es la voluntad de Dios que yo estudie esto? ¿Es esta profesión lo que va a ser compatible con mi llamado? Hay personas que nosotros hemos conocido que han renunciado a una carrera de abogado. Hay gente que ha renunciado a trabajos que tenían buena remuneración. ¿Lo harías tú? Pero ¿quién puede hacer estos, entre comillas, locuras de fe? Las personas que conocen la voluntad de Dios. La madurez te va a llevar a tomar decisiones que otros van a desaprobar. Pero es Dios el que te encomendó esa búsqueda intensa, porque es Dios el que va a respaldar tu ministerio y tu vida espiritual. Tu casa, tu familia, Él no va a desamparar la obra de su mano. Dios es un Dios responsable con su heredad. No digo que todos tengamos que hacer lo mismo. Yo digo, y la palabra nos enseña que cada uno tiene que descubrir su propósito y su llamado. Y dentro de ese propósito que Dios te revela, tú tienes que saber lo que es compatible o no es compatible. Hay personas a las que vas a tener que renunciar. Hay familiares a los que vas a tener que amar orando por ellos, pero no puedes seguir el vuelo. Como decía un lema en mi país, puedo enseñarte a volar, pero no seguirte el vuelo. Entonces a veces la gente quiere que le enseñe a volar y quiere que vueles con ellos. No, tú tienes tu destino, yo tengo el mío, yo tengo una visión. Jesús le dijo a sus padres, le dijo, ¿no sabéis que en la casa de los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Dónde Jesús entendía que le era necesario estar? Tenía una edad muy pequeña, en los negocios de su padre. ¿Dónde tú sabes que necesitas estar? ¿Con los amiguetes, en el mundo, en lo que te gusta, o en lo que Dios ya proveyó para ti, que andes en ese camino? Entonces, vamos a ver algunas personas que conquistaron cosas. Terminamos con el versículo 4 que dice, para una herencia eterna nos hizo renacer. 1 de Pedro 1:4, para una herencia eterna. Y tiene tres particularidades de esta herencia, entre otras, que nombra acá Pedro. Dice, para una herencia que es incorruptible. ¿Qué significa? Que lo que Dios te prometió no tiene manera de desvanecerse esa promesa. Esa promesa no es cambiante. No es como los hombres que ahora te prometen una cosa, mañana otra. No. Cuando Dios juró por sí mismo que habría de bendecirnos, antes de jurar, prometió y selló esa promesa jurando por su propio nombre, porque Él miró y no había algo más alto por lo que jurar, para garantizarnos de que nos habría de bendecir y que su palabra es sí y es amén. Dice que Él puso su propio nombre, puso su propia persona como garantía de esa promesa. La promesa de Dios es inmutable, es incontaminable, es incorruptible. La promesa de Dios es indesgastable. Nadie puede deteriorar lo que Dios prometió. Está ahí sobre nuestra cabeza, orbitando, y la garantía de su nombre y de su persona es el sello de la veracidad de esa persona. O sea, Dios lo único que necesita es que alguien conecte en fe con lo que Dios dijo. Entonces, cuando hablamos que somos hijos de pacto, estamos hablando de que cuando tú sabes que Dios prometió, reveló y juró que habría de bendecirnos, solamente con el enchufito de la fe, de abajo hacia arriba, nos conectamos, hallando gracia delante del Padre, para que descienda por la gravedad del Espíritu a tu vida y a mi vida todas las riquezas en gloria que son en Cristo Jesús, en el cual es sí y es amén. Jesús no es sí y no, sino que Jesús es sí y es amén. O sea, Jesús es el sello y la garantía, la verificación de que algo es eterno, de que algo es celestial, de que algo es voluntad de Dios y de que algo es verdad. Y cuando tú te conectas en verdad, cuando tú invocas al Señor
de veras, dice la Biblia. Y todo aquel que invocara al Señor de veras será salvo. Dice, todo aquel que invocara al Señor de veras conectará con esa provisión, conectará con esa gloria, conectará con esa gracia y sabrá sustraer por la fe y recibir inmerecidamente de la plenitud. Y tomarás gracia sobre gracia en Cristo Jesús de todo lo que el Padre envió a tu vida y a mi vida. Entonces yo hoy tengo necesidades, hoy tengo achaques, hoy tengo urgencia, hoy tengo peticiones, hoy tengo tribulación, hoy estoy pasando por pruebas, ¿vale? Pero yo tengo algo que es más grande que mi problema, que es mi fe. Y mi fe conectada de la manera correcta a que es mi porción, porque mi porción es Jehová. Mis problemas son una circunstancia, no son mi porción es Jehová. Hoy tú has venido aquí quizás con dolores, quizás con síntomas, quizás con desánimo, quizás con cansancio, pero ese no es tu porción. Eso es una circunstancia pasajera. Tu porción es Jehová. Y bienaventurados los que edifican sobre la roca eterna. Bienaventurados los que no andan por vista, sino por fe. Bienaventurados los que se extienden al supremo llamado para ser hallados en Cristo. Y no, ¿sabes? La gente se mira y dice, uy, es que me encuentro mal, es que me encuentro en problemas. Es que me encuentro desanimado, es que me encuentro deprimida, es que me encuentro sin ganas, es que me encuentro porque no estás hallado en Cristo. Claro, ¿sabes cuál es la solución para eso? El ser hallados en Jesús. Yo me tengo que ver en Cristo. Y cuando yo me vea en Cristo, esos problemas tienen problemas con Cristo, no conmigo. Porque Jesús ya lo menciona en la cruz del Calvario. Ahora, cuando yo estoy en el problema, estoy en el desánimo, en la depresión, en la ceguera, en el miedo, en la miseria, en los temores, porque no estoy allá en Cristo. Entonces Pablo dice, olvidando lo que tengo atrás, teniendo todo por basura, extendiéndome hacia adelante, para ser hallado en Él. Para ser hallado en Él. Que cuando venga el problema te encuentre en Él. Que cuando venga la necesidad de golpearte la puerta, tú le respondas con la herencia. Que tú le respondas con la porción que es Jehová. Que todo acreedor, todo acusador de los hermanos se encuentre con el que justifica en ti. Se encuentre con Cristo, tu abogado. Aún dice el apóstol Juan, si hubiésemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Eso es parte de la herencia también. Tenemos abogado, tenemos manera de alcanzar salvación, tenemos manera de alcanzar gracia, tenemos manera de ser sanados, tenemos manera de ser prosperados. Dios nos dejó en la mayordomía que le dio a la iglesia, nos dio las llaves para no vivir en miseria. El Señor dice, reprendería el espíritu devorador y abriría la ventana de los cielos y derramaría bendición hasta que sobreabunda. A ver, ¿tú crees que con un salario de $1.000 euros, 1.500 euros, robándole lo diezmos a Dios vas a hacer más plata? No. Dios dice, y probadme ahora en esto, si yo no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunda y reprenderé por vosotros al devorador. O sea, 1.000 euros en la mano, 1.500 euros, 2.000 euros en la mano de una persona sabia, con mentalidad de heredero, con un carácter de hijo agradecido, que honra al Padre con sus bienes, no está en la miseria que está el otro que gana lo mismo. Porque si tú administras y vives con la esperanza que tiene el que no tiene ninguna esperanza, cuya porción no es Jehová, no hay diferencia entre el esclavo y el heredero en cuanto el heredero es niño. Ayer lo leíamos. Pero si tú tienes una actitud correcta, tú eres sabio y entendido que honrar a Dios debe ser nuestra prioridad, Dios dice, yo voy a añadir, tú no vas a vivir por 1.000 euros ni por 2.000 euros, tú vas a vivir por la bendición mía, tú vas a vivir como heredero en la tierra, nada te faltará. Yo no solamente te voy a hacer sobreabundar, no solamente te voy a bendecir, sino que voy a reprender al devorador, que te mastica lo que tú me robas y el resto de la masa también. Porque el devorador no roba solamente lo que le robamos a Dios muchas veces. El devorador viene por todo, viene por salud, viene por familia, viene por economía, viene por sueños, viene por gozo, viene por visión, viene por todo lo que te hace recrearte. El diablo viene por todas. Y el Señor dice, yo reprenderé ese espíritu y yo derramaré bendición hasta que sobreabunda. No está diciendo que tus 1.000 euros son tu esperanza. Está diciendo que tú vives en una atmósfera de reino. Está diciendo que tu guardador, tu proveedor, tu sanador, tu ayudador es Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Amén. Entonces, la herencia de Jehová es nuestra porción.
es nuestro derecho legal y lo vamos a conocer. Esa herencia que Dios nos dio dice que es incorruptible, incontaminada y ¿qué más? Inmarcesible. Y dice reservada en los cielos para los santos. Esa herencia está. Nadie te puede quitar, es tu derecho. Tú tienes el certificado de esa herencia con la evidencia que has nacido de nuevo, que eres creyente de Jesucristo y que fuiste sellado por el Espíritu Santo. Entonces, lo que Dios ha determinado hacer contigo, lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha jurado por sí mismo, lo que el Espíritu Santo ahora nos revela, nos consuela por las Escrituras y nos confirma en nuestro espíritu, aunque yo no lo veo, lo celebro, aunque yo no lo veo, lo piso anticipadamente, lo declaro, lo creo, lo espío, voy y lo sueño, aunque yo no lo veo, procuro madurar y prepararme para administrar eso que estoy soñando. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Bueno, Dios, mientras tú le estás pidiendo algo a Dios, Dios está demandando de ti un carácter, una estatura espiritual, una actitud. Porque como yo decía ayer, si nosotros no somos responsables con lo que Dios nos encomienda o nos confía, aunque sea nuestro derecho legal, tú puedes tener un hijo y tú eres padre o madre por derecho, pero Dios no te va a tener por inocente si tú no eres padre o madre responsable. Si a ti te da igual cómo esa criatura se cría, porque hasta los animales velan por sus crías. Entonces, es justo que Dios no confíe en muchas cosas a mucha gente, porque esa gente no está a la altura de su responsabilidad y de su posición. ¿Por qué te crees tú que cada matriarca era estéril y que Dios le abría la matriz al momento de que ellos estaban en el orden para procrear y reproducirse como un sacerdocio? Entonces no fue casualidad que Ana no podía tener hijos y Penina tenía muchos, pero cuando Dios abrió la matriz de Ana, le dio un profeta, que fue un juez y un sacerdote, que fue de tremenda bendición, Samuel. Entonces hay cosas que muchas veces se tardan, o las tenemos nosotros por tardanza. Pero dice la Biblia que Dios nunca llega tarde. Dios dice que todo tiene su tiempo para alcanzar. Vale, entonces vamos acá, vamos a ver que la herencia legítima de Jehová tiene unas demandas. Ayer dijimos 5 puntos entonces. Dijimos madurez, dijimos fe, dijimos extendernos hacia adelante, dijimos poseerla, espiarla, pisarla, dijimos buscarla con la actitud correcta. Porque hay hijos que a los padres les sacan las cosas de una manera injusta, de una manera deshonrosa. Aunque tienen el derecho de tomar la herencia, lo hacen en un espíritu que no honra a sus padres o a aquellos que lo hacen heredero. Entonces le hablamos del hijo pródigo. Entonces ahora vamos a ver otros que sí lo hicieron a una manera digna de confianza para darle la transferencia que Dios tenía para ellos. Vamos a ver primeramente en Gloria a Dios. Vamos a ver primeramente en Abraham. Abraham, por ejemplo, dice que Abraham tenía una actitud correcta porque él buscaba las cosas renunciando a lo que ya tenía para obtener algo mejor. Vamos a verlo en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. ¿A qué Dios está esperando que renuncies para entregarte algo? ¿A qué Dios está esperando que renuncies para entregarte algo mejor en esta mañana? ¿Qué es lo que Dios está esperando que entendamos para confiarnos cosas que antes no nos podía confiar? Hebreos 11:9. Vamos a ver el ejemplo de algunos siervos de Dios en el Antiguo Pacto, a lo que ellos renunciaron para obtener cosas mejores. Mira, lo mejor compite con lo excelente. Lo bueno compite con lo mejor y lo mejor con lo excelente, o lo extraordinario de parte de Dios. Hay cosas que son buenas en sí mismas, pero hay cosas que son más excelentes. Por ejemplo, está el Cantar de los Cantares, que dice el sabio Salomón, el título, dice que escribió 1005 cantares, Salomón. Y dice, este es el cantar de los cantares. O sea, todos los cantares de Salomón eran espirituales, pero como canon, como Biblia, quedó el cantar de los cantares. Sacado de entre 1005 cantares, salió un cantar. El cantar de los cantares. Como dicen en Argentina, cada día Gardel canta mejor, si está muerto. Bueno, este no, este era el cantar de los cantares. Entonces, fíjate, está el cantar de los cantares. Y Pablo, ¿sabe lo que dijo? Pablo dijo, yo les enseñaré un camino más excelente que el de los dones. Les enseñaré el camino del amor. O sea, ¿los dones son buenos? Sí,
porque los dones suplen las necesidades humanas, por medio de la unción del Espíritu Santo y por medio del repartimiento que el Espíritu Santo dio. Pero hay algo más excelente aún que ministrar dones, que es el amor de Dios, derramado en nuestros corazones para ser ejecutado por sus hijos. Entonces, hay algo que es bueno, los dones, hay algo que es más excelente, el amor. Había 1004 cantares que eran buenísimos, pero había un cantar de todos los cantares que Dios escogió para dejarlo como canon para nosotros, que se reconoce como inspiración del Espíritu, que instruye y edifica y consuela nuestras vidas. Entonces mira lo que hizo, por ejemplo, acá el patriarca Abraham, para poseer esa herencia. ¿Recuerdan que Dios se le apareció en Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17, Génesis 18? Dios se le aparecía y le revelaba cosas, le prometía cosas. Juró Dios a Abraham que eso lo habría de hacer así. Le pidió en una ocasión, le pidió que traiga sacrificio, y vino Abraham y sacrificó en el arroyo, y dice que mató los sacrificios, le puso las ofrendas de sangre Abraham, y dice que pasaba la tarde y Dios no venía, y él esperaba que venga el Señor a confirmar ese pacto. Pero ¿qué pasó? Dice que las aves del cielo venían y rodeaban a aquellos animales muertos, sacrificados, venían los cuervos, venían los animales de rapiña, y dice que Abraham espantaba. ¿Sabe qué significa eso? Significa los pensamientos que vienen de contradicción, de incredulidad. Cuando Dios te da una palabra, te inspira, te revela una promesa, te da una inspiración divina, y tú te gozas en el momento, la atesoras, la celebras, alabas a Dios por eso, pero de repente va pasando los días, va pasando el tiempo, y es como que se enfría esa palabra en tu corazón, y ahora vienen las aves del cielo, vienen los pensamientos satánicos, viene la incredulidad, vienen las voces de desánimo, las voces que contradicen la revelación de Dios en tu vida, y tú tienes que salir a espantar eso, porque si tú dejas que esas aves de rapiña te coman el pacto en tu corazón, en tu mente, esa esperanza que Dios puso delante de ti, esa seguridad y esa certeza de que Dios te va a bendecir, va a ser atacada. Va a venir el enemigo a atacarte esa fe, a robarte esa promesa, a quitarte la dignidad de heredero. Entonces dice que Abraham ahuyentaba esas aves hasta que el Señor vino y concretó y confirmó ese pacto. Pero hay un momento desde la promesa hasta la consumación de la promesa donde nosotros estamos peleando en fe. Dice que estamos sostenidos como viendo al invisible. Y no estamos dando puños al aire, a la suerte, decía Pablo, sino que con certeza estamos peleando con las armas del Espíritu la buena batalla de la fe. Que tú no veas no significa que no se esté produciendo. Que tú no entiendas lo que te pasa no significa que Dios no esté escuchando tu oración. Porque Dios está viendo tu madurez, tu carácter, tu determinación, tu fe. Y dice la Biblia que el que le cree a Dios le hace veraz, y el que no lo cree le hace mentiroso. Y un mentiroso no puede heredar con dignidad la porción del Padre. ¿Tú te crees que un padre va a estar honrado por un hijo que lo tenga por engañador, por estafador, por alguien que es un charlatán? Y así todo se va a sentir con la dignidad del padre de compartirle lo que tenga cuando su hijo no lo cree, no lo honra, no lo respeta. No. Yo creo que la mejor sensación que nos deja algo es compartir en justicia lo que tenemos por gracia. Mejor es un bocado de pan, en honradez, en integridad y en paz, que un banquete con becerro engordado y sacrificado, donde hay toda clase de mal, de rencilla, de avaricia, de contienda y de maldad. Dios está en lo sencillo, porque está en lo puro y en lo íntegro. Y si Dios nos diera un tiempo de abundancia y mantenemos los mismos propósitos y la misma sencillez, Dios está también ahí. Dios no es que aborrece al rico, Dios aborrece al soberbio. Pero Dios al rico lo recibe como al pobre, porque Dios no mira lo de afuera, Dios mira lo de adentro. A veces pensamos que todos los ricos son malos, no. Hay que ver con qué corazón la gente hace. Mira, hay futbolistas, yo leía la historia el otro día de un futbolista que decía que él no se compraba ni coches caros, ni relojes caros, ni tenía mansiones. Él hizo hospitales, en África, hizo hospitales, hizo colegios, hizo un montón de cosas. Invirtió y sembró para el descubrimiento de nuevas alternativas de fármacos y de material de hospital para la sanidad, para la restauración de enfermos y todo lo demás. Y el hombre vive como un obrero,
porque él sabe dónde Dios lo sacó. Y ese hombre, la fortuna que tiene, no la tiene solo para él. Claro que vive bien, pero la tiene para beneficiar a otros. Entonces él no anda en lujos. Él anda bien, pero no anda en lujos desorbitadamente, sino que anda con sabiduría, haciendo el bien en su nación, haciendo el bien en su comunidad, de donde Dios lo sacó a él, donde le dio el privilegio al Señor de salir. Y ahora él vuelve para bendecir ese lugar. ¿Tú te crees que todos los ricos están enemistados con Dios? No. Ese sentir vino de Dios. Ese es el corazón y el carácter de Dios obrando en un ser humano sencillo y humilde. Entonces, mira lo que hacía Abraham. Dice en el verso 9 de Hebreos 11, dice: Abraham por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Era su tierra. Mira, te voy a decir algo. Era su tierra, pero él vivía como extranjero. ¿Qué significa vivir como extranjero? Que él no se acostumbró a la cultura que lo rodeaba, que él no vivía según vivía la gente del barrio. Él no andaba como los demás vecinos, sin esperanza y sin Dios, no. Él, aunque era legítima su porción, su lugar, era su casa, pero él se sentía ajeno a esa tierra, él no tenía parte con esa comunidad. Su espíritu y su corazón no estaban con esa gente, en el sentido de vivir en el mismo río, en la misma agua, en la misma corriente de cultura, no. Él vivía como con una mentalidad de reino en esa tierra que le pertenecía por legalidad. Él dice que Abraham por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Fíjate, era dueño de la tierra y vivía en carpas. Vivía en tiendas que desataba a la mañana, caminaba y la volvía a plantar. Él no pensaba en hacerse una casa, él pensaba en no contaminarse con el sistema que lo rodeaba. La iglesia del Espíritu, la iglesia que es conforme a la Escritura, la iglesia que va a trastornar al mundo entero, como dijeron aquellos en el tiempo de los apóstoles: estos que trastornan al mundo entero llegaron aquí y están entre nosotros. Que bueno, que el mundo se entere que el reino de Dios ha llegado y que en esta ciudad hay embajadores del reino, que no viven conforme al espíritu de la ciudad, sino que viven conforme a la mentalidad del reino que Dios nos dio del momento que hemos recibido a Jesucristo. Nosotros tenemos que tener valores, principios, reglas en nuestras casas que nada tienen que ver con la cultura. A mí no me importa si me aprueba o no desaprueba el vecino de al lado, el compañero de trabajo, el jefe. Mira, tú puedes reírte, tú puedes burlarte, tú puedes cuestionarme y puedes criticarme, puedes aborrecerme, puedes no entenderme, pero yo vivo para agradar a Dios. Y tú no tienes la obligación de pensar como yo, pero tú tienes que respetarme, porque esto a mí me dignifica y es mi derecho y es mi libertad que tomo. Así como otros se toman libertades para corromperse, para exponerse, para desnudarse y salir en las redes sociales, para ver tonterías, para dejar que a sus hijos lo eduque el mundo, yo me tomo la libertad de que Cristo sea mi Señor, porque para esto Cristo me libertó, para decidir por lo que me conviene. Para esto Dios se me reveló, para escoger lo mejor. Bendita la heredad que me ha tocado, decía el salmista. Y yo reconozco en esta mañana que la heredad que me ha tocado es bendita. Que las cuerdas me han caído en lugar deleitoso. Gracias, Padre, por haberme atraído a ti. Gracias por haberme revelado la herencia que tengo en Cristo Jesús. Y gracias por la promesa que me hiciste, porque sí y amén para los que te creemos. Entonces, no importa si aparento raro, no importa. Dentro de la iglesia se está tomando mal que la iglesia viva separada del mundo. Pero, ¿sabes? Dios no nos mandó a nosotros a quedar bien con el mundo. Dios no nos mandó a nosotros a que el mundo se sienta bien con nosotros. No. Dios nos mandó a trastornar el mundo. Dios nos mandó a mostrar la diferencia en el mundo. Dios nos mandó a alumbrar, a ser esa sal que condiciona lo que está podrido alrededor nuestro. Que esa pudredumbre no te alcance a ti y a mí, que esa corrupción. Porque si la promesa es incorruptible, los herederos también tienen que ser incorruptibles. Dios no nos va a dar una promesa incorruptible a gente corrupta. Si Dios tuvo que jurar por sí mismo para mostrar la veracidad del pacto, ¿cómo se la va a entregar a mentirosos, a gente sensual, a gente que vive como la gente que vive del mundo que nos rodea? Y no hay una diferencia entre el que vive y el que está muerto. No hay una diferencia, no hay una señal de pacto, no hay una señal de autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Pablo decía que él llevaba en su cuerpo las señales del Evangelio, las marcas del Evangelio. ¿Cuál es la marca del Evangelio en nuestra vida, en nuestra generación?
Si queremos participar de esa herencia eterna, tú tienes que despegarte del mundo, tienes que darle la espalda al espíritu del mundo que está gobernando a los que están cegados en su entendimiento, y tienes que hacer la diferencia. Por eso dice, levántate de entre los que duermen, levántate y te alumbrará Cristo, despiértate y te alumbrará el Señor. No podemos seguir anestesiados con el espíritu corruptible que nos rodea, tenemos que limpiarnos y avanzar al llamado. Y dice acá que Abraham vivía así, el padre en la fe vivía así, el hombre del pacto, el patriarca, al cual Dios le hizo las promesas, al cual Dios le reveló el evangelio. Fíjate, teniendo todas las promesas y el juramento, él no se conformaba a lo que le rodeaba. Hoy está el tema de la globalización. Todos tenemos que pensar igual, todos tenemos que vestir igual, todos tenemos que comer igual, todos le tenemos que decir sí, amén, a cualquier cosa que se le ocurra a los endemoniados. No. Yo me paro sobre la palabra, me van a salir cocodrilos debajo de las piedras, no importa. Yo me paro en la verdad. Yo me declaro libre del sistema, libre del espíritu del mundo, libre de lo que piensan y tienen miedo a otros. Porque mi esperanza y mi porción es Jehová. Porque Jesús me dio el ejemplo de que Él no se contaminó, Él no se arrodilló delante de la propuesta de Satanás. Él se mantuvo erguido delante de Satanás y se mantuvo humillado delante del Señor. Él se mantuvo como cordero en el Señor, pero se mantuvo como león delante del diablo. Y nosotros somos corderitos muchas veces, para los que vienen disfrazados de luz, para hacernos sentir que somos buenas personas. No, mira, tú júgame como tú quieras. Yo que estoy aquí para agradarles al Señor. Sea en el cuerpo, sea fuera del cuerpo, estamos puestos para agradar solamente al Señor. Aquel que ama a Dios sabrá si nuestra doctrina es del Señor, o es un dogma, o es una secta, o es una doctrina de hombre la que predicamos o la que vivimos. Pero nosotros estamos para agradar al Señor. Y Abraham vivía así, desde que Dios se le reveló. Intentó Abraham obedecer a Dios por medio de esa revelación. Y dice que Abraham, vivía como extranjero como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Siendo coherederos de la misma promesa, vivían como extraños en la tierra que era de ellos. Imagínate. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham sabía que tenía una herencia. Abraham sabía que tenía Dios una identidad especial para él. Imagínate, Abraham es el padre de todo Israel. Imagínate si Abraham no se hubiese separado del mundo. Hoy está Ismael e Isaac, el pueblo judío, el pueblo de Israel, con el pueblo islámico, son Isaac y Ismael. Ellos, fíjate que están separados. Tú vete a donde están los judíos a ver si te reciben así nomás. Vete a ver si te consideran pueblo o parte de ellos. Vete a los islámicos a ver cómo juzgan a las mujeres que no son islámicas. Las tienen por ramera, por prostituta. A los hombres los tienen por infieles, por frío, por débiles, porque no son de su raza, de su creencia. De los dos lados están separados de lo que es la vida común de todo el mundo, del resto del mundo. Los gitanos. Nosotros respetamos cada comunidad, pero la realidad es esa. Que ellos como que viven en su mundo solamente, que no tienen parte casi con los demás. Lo ven como extraño, lo ven como una amenaza a su cultura, a su raza, a su esencia, a sus costumbres. La Iglesia tiene el derecho legal certificado de parte de Dios para vivir apartada del mundo. Tiene la comisión de parte de Dios para vivir apartada del mundo, apartada del espíritu que gobierna a los hijos de desobediencia, no apartada de no hacer misericordia y no dar testimonio y no velar por la nación, no. Estamos hablando que la Iglesia fue llamada a vivir separada, porque la palabra santificación es vivir apartados. La palabra eclesia es los llamados a salir fuera, salir pueblo de medio de ellos y no toquéis cosa inmunda. Después el Señor le dice proféticamente a la nación, no toques a mis ungidos, no hagas daño a mis profetas. Fíjate que el Señor es el que separa. La verdad nos hace libres. Y dice que Abraham se había apartado porque él esperaba ¿qué? Una ciudad celestial. Nosotros esperamos también una ciudad celestial. La Biblia dice la nueva Jerusalén. Porque este sol y esta luna como la conocemos y esta tierra y este mundo será destruido. Y el Señor nos tiene preparado y reservado un mundo nuevo. Una ciudad nueva, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial.
Entonces no te apegues tanto al sistema, no ames tanto este mundo, no ames tanto la mentira de este mundo, la fascinación de este mundo. Lo que te ofrece Satanás mediante las cosas que con el uso se deshacen. Empieza a amar las cosas eternas por encima de las cosas que palpas y ves. No te dejes fascinar por el espíritu del mundo. Hebreos 11:23. Vamos a ver Moisés qué hizo. Moisés vivía como un príncipe en Egipto. 11:23 de Hebreos. Moisés vivía como un príncipe. Moisés fue educado en toda la cultura, en toda la ciencia, en toda la religión, en todo lo que estaba a la máxima en Egipto. Él era hijo de Faraón, él se crió en palacio, él sabía todas las cosas, aún de gobernar, porque Moisés era un príncipe en Egipto. Y dice que por la fe Moisés cuando nació fue escondido. Sus padres lo separaron del resto de niños que corrían la suerte de ser muertos. Porque se había levantado el faraón para matar, porque sabía que Dios iba a levantar un profeta, Satanás sabía. Y entonces incitó a Faraón a mandar a matar a todos los niños, como en el tiempo de Jesús, que también se mandó a matar a todos los niños. Pero en este caso Moisés fue reservado, dice, porque le vieron niño hermoso y lo guardaron. Y cuando lo guardaron, ¿qué pasó? Dice que no temieron el decreto del faraón. Lo preservaron, le preservaron la vida, pero lo apartaron del resto de niños. Fue guardado, fue santificado, digamos, fue apartado, fue sacado afuera. Fue iglesia Moisés en ese momento. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Renunció a su principado en Egipto. Renunció a la herencia de Egipto. Renunció a los bienes de Egipto. Renunció al renombre de Egipto. Renunció a toda la gloria de Egipto. Renunció a los beneficios de Egipto. Renunció a la herencia de Egipto. Porque tenía puesta una esperanza mayor que la que le había dado Faraón. Porque a él se le reveló que era hebreo. Y mira, dice, escogiendo antes ser maltratado. ¿Qué habrá visto Moisés? Que prefirió el vituperio, prefirió el rechazo, la persecución. Prefirió, digamos así, la enemistad con su casa, con la casa de su crianza y de su cultura, con tal de alcanzar lo que él vio ahora como herencia por la fe. Y mira, dice, antes de ser maltratado con el pueblo, dice, antes escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Tenemos un patriarca y un profeta que nos están enseñando cómo nosotros heredar. Tenemos un patriarca y un profeta líderes de Israel que nos están dando testimonio de cómo se alcanza lo más excelente, renunciando quizás a algo bueno, aparentemente momentáneo. Hay cosas momentáneas que te separan de lo excelente. Hay cosas momentáneas que te separan de lo mejor. Hay cosas grandísimas, promesas que Dios nos hizo y buenísimas, que nos están separando cosas que son naturales, comunes, que lo tiene cualquiera. A veces negamos al Señor con hechos, no con palabras, pero con hechos. Menospreciamos el altar, el llamado de Dios, menospreciamos el lograr los dones que Dios nos dio, perdemos oportunidades de servir a Dios en el altar, porque estamos conformados a lo que cualquier endemoniado disfruta día a día. Estamos en la misma línea de deshonra que una persona incrédula cuando Dios nos ha propuesto en Cristo lo mejor. A mí me preguntó el otro día un pastor en una radio donde está el abuelo de Evelyn y me dijo, pastor, ¿qué es lo mejor que usted ha visto en el camino del Señor? Y lo que más lo sorprende, le dije, mi llamado. Porque yo no soy capaz, yo no tengo nada bueno, yo no merecía ese llamado. Había en la infancia, mis amigos, la mayoría están muertos, creo que quedan 2 o 3 nomás. Y digamos como 14 y están todos muertos. Y Dios me sacó a mí de un grupo de como 14 chicos. Hay los que no llegaron a 50 años, yo tengo 53. Hay unos que lo mataron, otros murieron, otros se mataron solos, se dejaron morir por los vicios, por la depresión. Y si tú me preguntas a mí, ¿qué es lo más grande que tú has visto? Que Dios se haya fijado en mí. Pero si Dios se fijó en mí, teniendo una vida miserable, ¿por qué yo ahora no voy a fijarme en Él, ofreciéndome lo mejor en Cristo? ¿Qué puede haber en este mundo que me separe del amor del Señor? Que sea legítimo que me separe del amor del Señor. Que pueda competir en mi corazón con el llamado que Dios me hizo. Y no se trata de ser pastor, se trata de ser hijo de Dios. Se trata de ser amigo de Cristo. Aunque yo mañana dejara de ser pastor, yo me sentiría en esa silla con la misma dignidad que estoy acá.
porque esto no me hace más grande a mí. Acá estamos sirviendo. Tu dignidad es el llamado que Dios te hizo en Cristo. Pablo dice, yo no fui rebelde al llamado que me hizo el Señor. Y vamos a ver. Moisés renunció el gozar de deleites para ser maltratado. ¿A quién se le ocurre? Que le dijo Pedro a Jesús, no conviene que vayas a la cruz. Ya está con nosotros, ¿por qué vas a ir a la cruz? Aparte de mire Satanás, porque no está poniendo la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de abajo, del mundo. El que no está pensando en la propuesta de Dios, el que no tiene la mente en la promesa de Dios, el que no está avanzando al llamado de Dios, es un adversario de Dios. No es ni amigo ni siervo, ni tampoco se está comportando como hijo, es un demonio. Es un adversario, es Satanás obrando. Satanás significa adversidad a la voluntad de Dios, es lo contrario a Dios. Es lo que lucha contra el conocimiento de Dios en tu mente y en tu corazón. Eso es Satanás. Satanás no es un ente con cola larga y cuerno, no. Es todo lo contrario a la voluntad de Dios, es Satanás. Si tú empiezas a observar en tu vida todo lo que es contrario a la voluntad de Dios, te vas a ver a Satanás en todo lado. Porque todo lo que no viene de arriba es Satanás. Todo lo que no conduce a vida y a paz es Satanás. Todo lo que no conduce a vida y a piedad es Satanás. Es oposición, es adversario a la buena voluntad de Dios. Entonces Moisés renunció a deleites que estaban impregnados de Satanás. Porque en Egipto, ustedes saben, el dios de Egipto era un reptil. La máscara de Faraón era la cabeza de una serpiente. Cuando el Señor lo maldijo a Faraón, le dio las 10 plagas, todas tenían que ver con sus dioses. Mosca, piojo, rana, todo tenía que ver con sus dioses. Entonces, dice acá que el verso 26 de Hebreos 11 dice acerca de Moisés. El 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales. Cristo, por lo que padeció, aprendió obediencia, fue quebrantado por nosotros. Cuando él era el hijo, era el príncipe, era el primogénito y el unigénito del Padre. Él aceptó ser quebrantado para aprender obediencia. Dice que Dios quiso quebrantarlo juntamente con nosotros, nuestras propias dolores y debilidades, para que Él no sea ajeno a nuestra experiencia en la tierra, en un cuerpo. Y así pudo venir a ser autor de eterna redención. Por eso tenemos herencia en Él. Él heredó nuestro pecado y nosotros heredamos su gloria. Dice la Biblia que siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Para que nosotros entremos en la herencia del Padre por medio de Él. Por medio de su sufrimiento, de su obediencia, de su fe, de su muerte y su resurrección. Ahora cuando creemos en Él, somos aptos para poseer juntamente con todo lo que Él logró y le arrebató a Satanás en la cruz del Calvario. Entonces dice acá el verso 26, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿A quién se le puede ocurrir que la murmuración de la gente que no te entiende, la crítica, el rechazo, la burla, la incredulidad, la persecución, la enemistad, la separación, el rechazo que sufrimos muchas veces, los prejuicios que la gente tiene con los cristianos y todo esto que nos pasa en una medida muy pequeña comparada a lo que otros santos están pasando en otras naciones y en una medida muy pequeña a lo que la iglesia primera pasó, la persecución. Pero mira esto, dice que Él tuvo por riqueza el vituperio de Cristo. Lo que tú tienes que poseer tiene un precio que pagarse. Y esto es para valientes y gente determinada. Esto no es para pusilámines, para gente que va a la iglesia a buscar suerte, a ver si encuentra una novia, un mejor trabajito, a ver si Dios le concede el coche. No, esto es para gente que en el Espíritu sabe a qué fue llamado y que está dispuesto a pagar el precio. Y que está dispuesto a renunciar y a morir mil muertes con tal de ser hallado en Cristo y vivir esa vida de resurrección que Cristo nos vino a dar. Teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros. El vituperio de Cristo es parte de la herencia. La persecución es parte de la herencia. El padecimiento por la justicia es parte de la herencia. O sea, esa herencia tiene. Tú ves un camión de caudales y tú dices, wow, ¿cómo me gustaría ser el chofer de ese camión que lleva millones? Pues al chofer le gustaría ser tú, que no le están apuntando, ni tienes que andar mirando para atrás a ver si te van a matar para sacarte la bolsa. Porque todo lo que es caro, todo lo que es precioso, tiene un precio para conservarse. Y muchas veces el precio es la muerte. Aún los soldados de Roma que tenían que custodiar a hombres santos y piadosos como Pablo y Silas, cuando vino aquel temblor en esa cárcel,
en Éfeso, cuando Pablo y Silas estaban presos y cantaban coritos, habiendo sido golpeados, estaban lastimados, estaban heridos, casi de muerte. Y dice que Pablo y Silas cantaban coritos en esa cárcel, que estaban presos injustamente. Y dice que cuando cantaron coritos la tierra tembló, la cárcel tembló, los cimientos de la cárcel se estremecieron y se abrieron las puertas de la cárcel. Y dice que el guardia romano, un hombre valiente, preparado, dispuesto a matar, tuvo tanto pavor que tomó la espada y se la iba a clavar para suicidarse. Y le dijeron, no te hagas daño, porque ninguno nos hemos ido, todos estamos aquí. Él tenía que pagar con su vida. Era responsable de que esos hombres no escaparan. Por eso estaba dispuesto a matarse. ¿Y qué pasó? Ese hombre se entregó al Señor. Y se salvó él y toda su casa. Dice que enseguida servía a los santos desde su casa, ese hombre. A riesgo de que Roma lo matara, porque ese hombre pagaba con su vida si esos presos se escapaban, y él se los llevó a la casa. ¿Qué vio ese guardia cárcel? En Pablo y Silas. Vio a su Dios. Vio al Dios de Pablo y Silas. Vio la gloria de Dios en esa cárcel, cómo se estremeció los cimientos de la cárcel y las puertas se abrieron. Y vio el Espíritu de Cristo en ellos, que ellos no se aprovechaban de ese susto, de ese momento, donde ellos podían haber agredido al guardia y podían haberlo incluso matado para escapar. No, ellos se quedaron ahí, se sujetaron a la condición del vituperio que estaban llevando por causa de Cristo. Y fue el propio guardia, tocado por Dios, que los condujo hasta su casa, los lavó, los limpió, les dio de comer y les servía. Cuando tú tienes en tu mente ya decidida, una mente redentiva, una mente redentora, una mente redimida, significa una mente sacrificial para las cosas de Dios. Cuando tú tomas la cruz voluntariamente y dices, Señor, yo voy a pagar el precio porque yo quiero ver tu gloria, yo te puedo asegurar que el Señor no se tardará en mostrarte su gloria. Lo que pasa es que la iglesia hoy no quiere morir, no quiere pagar el precio, no quiere renunciar a nada. Queremos la herencia por la cara, solamente por ser hijos. Tenemos el espíritu del hijo pródigo, de tomar las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Fuera de tiempo, fuera de condiciones, fuera de un estado de amistad con el Padre, fuera de honra. Yo quiero que Dios me bendiga, no solamente por obligación, sino que me bendiga como una causa justa, de decir, ciertamente este ha visto lo que a mí me gusta y me ha agradado porque ha andado mis caminos. Ciertamente este se está conduciendo con integridad y yo voy a ser el que lo voy a promover. Él no va a necesitar de gente que lo promueva, yo lo voy a promover. Yo le voy a abrir puertas, yo lo voy a poner delante de los grandes porque me ha honrado en lo poco, ha sido fiel en lo poco, entonces le puedo confiar en mucho. Cuando uno está buscando eso, encuentra en toda cosa pequeña y menospreciable a los ojos de los necios, encuentra la oportunidad para sembrar, para vida y para paz. Yo no me considero cantante. Si yo tengo que cantar, voy a cantar. ¿Sabes por qué voy a cantar? Porque Dios quiere que le cante. Y no soy cantante. Y me daría vergüenza cantar delante de gente extraña, pero no importa, yo voy a alabar a Dios. Voy a alabar a Dios. ¿Estás dispuesto al vituperio, a la crítica, a la burla, a la risa, al menosprecio, con tal de agradar a Dios? Entonces, los mínimos detalles, las mínimas cositas que para ti pueden ser menospreciables, para Dios cuentan. Dios te está mirando en lo poco, en el secreto, donde Él necesita ser honrado. Si otro no se levanta, si otro no se prepara, si otro le da lo mismo, yo me voy a levantar y yo lo voy a hacer. Yo no soy maestro y estoy enseñando la palabra. Porque si otro no se levanta, yo lo voy a hacer. Si otro no diezma, yo voy a diezmar. Si otro no viene puntual, yo voy a venir puntual. Porque es el Dios que yo tengo, el Dios que se me reveló, el Dios que yo sirvo. ¿Qué Dios tienes tú? El Dios que tú sirves en la manera que tienes es el Dios que tú tienes. Nosotros, ¿sabes cómo mostramos al Dios que tenemos? Aquí es nuestra porción, como nosotros lo modelamos desde nuestro servicio, desde nuestra proclamación, desde nuestra alegría, de nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestro testimonio. Esa es la medida de Dios que tienes. Entonces, ¿tú crees que el sacrificio que le estás dando a Dios, el servicio que le estás dando a Dios, la honra que le estás dando a Dios, testifica del Dios grande que Él es? Esto lo dejo a cada uno. Pero tú tienes que pararte en el espejo de la palabra con la dignidad de hijo y decir, Señor, tú sabes que estoy haciendo todo lo posible por honrarte. Porque, ¿sabes una cosa? Su pueblo, su heredad. Su pueblo, su heredad. Tú eres la heredad de Dios. Dios tiene herencia entre los santificados.
No solamente nosotros tenemos herencia en Dios, Dios tiene herencia en nosotros. Como un abuelo tiene herencia en los nietos, aunque no los haya engendrado, Dios tiene herencia en nosotros porque sí nos engendró en Cristo. Teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿dónde? En el galardón, en lo que era su derecho, lo que era su herencia, en lo que era su retribución, su recompensa, su bendición. Entonces cuando Moisés miraba todo lo que le ofrecía Egipto, el faraón, la gloria del faraón, la riqueza del faraón, piensa que Egipto en ese momento era la nación de las naciones. Y Moisés estaba viviendo una vida que solamente ahí, esa calidad de vida se podía vivir, entre otras cosas. Pero cuando aparece la propuesta de Dios, nada supera la revelación del pacto que Dios tiene con su pueblo. Dios no te ofrece cosas como el mundo las ofrece. Mi paso dejo, mi paso doy, yo no la doy como el mundo la da. El mundo te ofrece cosas, yo te ofrezco lo eterno, pero aparte te doy la ciencia para disfrutarlo. Y te pongo eternidad en el corazón, para que nunca se acabe este tiempo de deleite conmigo. Por la fe dejó a Egipto Moisés, no temiendo la ira del rey. O sea, se apartó, salió, renunció, se enemistó con el faraón, que era el Dios de la tierra. En ese momento el faraón era considerado un Dios. Y Moisés se le reveló al Dios de la tierra. Incluso el Señor lo llamó y le dijo, ve y dile a Faraón. Y Moisés ahora tuvo que ir en condición de comisionado. Y tuvo que ir y pararse y plantarse delante de Faraón. Y decir, así te dice Jehová, deja ir a mi pueblo. Imagínate, qué revelación tuvo Moisés. Por eso se considera que Moisés fue el profeta más grande de todo el Viejo Testamento. Entonces mira, no teniendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible. Tú para renunciar a algo tienes que ver algo mejor. Cuando el Señor dijo la parábola o a qué se era semejante al reino, dijo, semejante es a un hombre que compró un campo y en ese campo que compró descubrió un tesoro. O sea, encontró un campo y en ese campo descubrió un tesoro. Dice que fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo porque tenía el tesoro. El campo es el reino y el tesoro son las almas. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, descubrimos las riquezas en gloria que son en Cristo. El que tiene revelación, no solamente el que cree en un Salvador, el que tiene revelación de lo que significa ser hallado en Él, está dispuesto a pagar el precio, a llevar el vituperio, a andar como errante en esta tierra, a andar como extranjero en el mundo, a estar separado de los placeres de este mundo, a vivir como raro en esta generación, porque tú tienes una revelación, tú tienes un propósito, tienes un llamado. Entonces, ese llamado te apela a vivir en santidad, a vivir separado del mundo, a vivir en integridad. No, porque yo todavía soy joven, entonces tengo que mostrar las piernas, tengo que pintarrajearte, tengo que hacer esto. Dios no prohíbe pintarte, no prohíbe decorarte, ataviarte, comprar ropa, no te lo prohíbe. Lo que Dios no quiere es que tú seas confundida o confundido como gente que vive en amistad con Él, que no sabe para qué es su cuerpo, que seas una rana más en la laguna, no. El Señor te hizo un príncipe, una princesa con Él. Entonces, Dios espera que nosotros vivamos como redimidos, como santificados. Que tu cuerpo sea para honrar a Dios con tus miembros, no para que todo el mundo se haga el plato cuando tú pasas. O para que seamos confundidos como gente que ha negado a Dios. ¿Por qué está prohibido? Y se cuestiona, bueno, pero no hay ningún versículo que diga que no fumemos, no hay ningún versículo que diga que no nos tatuemos, no hay ningún versículo que diga que no me puedo poner una arete en la nariz, en el ojo, en la oreja, en el párpado, en el ombligo y más allá. No hay ningún versículo. ¿Tú tienes conciencia de lo que es tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo? ¿Es Dios quien tiene derecho sobre nuestro cuerpo o nosotros? En un matrimonio, ¿quién tiene el derecho del cuerpo? La otra parte. La otra parte tiene el derecho. La Biblia dice que la mujer le pertenece al marido. ¿Qué significa le pertenece al marido? Y yo le digo a mi esposa, mira, esto no me gusta que te lo pongas. Yo se lo puedo decir. Nunca se lo digo porque ella, gracias a Dios, tiene una manera. Pero yo le podría decir a mi esposa, no me gusta que te pongas esto. ¿Y por qué no te gusta? Bueno, te voy a dar la explicación de por qué, pero no te lo estoy mandando. Te estoy diciendo que si tú vives para agradarme a mí, no me estás agradando. Y es una forma sabia de conducirlo. ¿Entiendes? Mi hija me cierra todos los días este botón porque dice que yo muestro los pechos del pecho. Los pelos del pecho. Yo no muestro los pelos del pecho, no me ahogo.
Pero bueno, y no es mi esposa. Imagínense si me dice mi esposa. Entonces, hay cosas que nosotros a veces no entendemos, que como herederos también tenemos que dar una talla. Y ayer yo decía que muchas veces la gente no nos abre el corazón y no nos abre la mano. ¿Por qué? Porque cuando la gente tiene ilusión de bendecirnos, nosotros con las actitudes rechazamos la bendición. Por ejemplo, yo tengo algo en mi corazón para bendecir a alguien y cuando yo sé lo que me costó, eso, lo que yo amo eso, y se lo quiero dar a tal persona porque esa persona me significa a mí honrarla, bendecirla, hacerla sentir bien. Pero yo en ese regalo le estoy dando algo mío también, porque le estoy dando mi corazón, lo que a mí me gusta. Le estoy haciendo partícipe de algo que yo disfruto de tenerlo. No le estoy dando algo que me estoy sacando como una basura. Entonces cuando esa persona no le da importancia a lo que yo le estoy ofreciendo, prometiendo, obsequiando, le estoy proponiendo, cuando esa persona es indiferente, bueno, gracias, lo tira ahí, yo se lo quiero sacar de vuelta. Porque yo sé lo que me costó dárselo. Y yo quizás se lo hubiese dado a otro y lo hubiese disfrutado más. Imagínate el Señor con toda la bendición que nos dio en Cristo. ¿Cómo se sentirá con algunos que menosprecian la salvación, la santidad, el Espíritu Santo, los tiempos en su presencia, los que menosprecian el consejo, los que menosprecian la palabra, los que menosprecian la... Pero tú eres un hijo de Dios. Sí. No, pero tú tienes que orar porque Dios te ama. Ya. Pero te tienes que buscar de congregar. Bueno. Y no, porque el trabajo, porque el hijo, porque el nieto, porque la cosa aquella, porque lo otro. Y siempre hay excusas para las cosas de Dios. ¿Tú te crees que Dios puede estar confortado en un pueblo que no es agradecido? Que no entiende su herencia, que no valora lo que costó. Porque para ti es gratis, pero para Jesús le costó la vida, transmitiendo todo lo que nos dio. Y aún no hemos entendido mucho de lo que Dios nos dio, porque no nos hemos aplicado a conocerlo. Y una de las condiciones para heredar era conocer, que hablábamos ayer. Voy terminando. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos. Moisés celebró que Dios le haya dado el pacto de sangre. En ese cordero que ellos celebraron la Pascua, antes de salir de Egipto, dice que Moisés celebró. Tú no puedes celebrar lo que tú no entiendes. La gente festeja el cumpleaños para que le den regalo, no festeja la vida. ¿Cuánta gente dice, bueno, viene mi cumpleaños, vamos a hacer una fiesta, vamos a chupar, vamos a ponernos buenos y le voy a dar la lista de regalos que quiero, y vamos a hacerlo así, vamos a poner esta música y va de esto mi cumpleaños. ¿La vida dónde quedó? ¿Dónde van a pasar Navidad? ¿Y qué vamos a comer? ¿Y el propósito por el cual fue enviado Cristo, dónde quedó? Y yo te hablo de gente de la iglesia, no te hablo de gente de afuera, porque la gente de afuera se sabe, acá. ¿Entendimos lo que estamos haciendo? Hoy es Santa Cena. Bueno, no voy porque es culto de Santa Cena. Es como que me motiva más ir el día de Santa Cena. Si no estás comiendo a Cristo, el Cordero todos los días, el día de Santa Cena estás comiendo pan y tomando jugo. Porque no tienes honra, no tienes revelación de lo que es participar del Cordero. De que es comer todos juntos el Cordero, siendo miembros los unos de los otros, Cristo la cabeza, y el Espíritu Santo se derrama sobre nuestras vidas. Eso es tu herencia, eso es tu legado, eso es tu bendición, es tu derecho. Entonces fíjate, cada culto que venimos con peticiones, con necesidades, con tribulaciones, con pruebas, con cansancio, con desánimo, con tristeza. En una parte es parte de la vida que nos toca. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces venimos así, porque estamos en el mundo, aunque no somos del mundo. Pero por otro lado, ¿dónde están los testimonios y las alabanzas de nuestras victorias? ¿Dónde está la demostración del poder que actúa en nosotros? ¿Dónde está la vida de fe? ¿Dónde está la cultura del reino? ¿Dónde está la celebración anticipada de la victoria que Cristo nos da de toda tribulación? Tu herencia es Jehová, y de Jehová vienen todas las cosas. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro viene de Jehová, que es mi herencia, y en el cual tengo todas las cosas. Por la fe pasaron el mar como en la tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Donde los de fe viven, los incrédulos mueren. Donde tú te levantas, otros caerán. Donde tú floreces, otros se secan. ¿Sabes por qué? Porque no es la misma actitud de corazón que obra en el que le cree y que no le cree. Hay una diferencia entre el que honra a Dios y no le honra.
Una persona con un corazón, un espíritu torcido puede hacer lo mismo que tú y no le va a ir bien. Hay gente que se fue de la iglesia porque dijo, yo oraba, yo ayunaba, yo diezmaba. A mí nunca me pasó nada. Bueno, ¿será que no tenías el corazón correcto? Porque irías como por obras delante de Dios y no ibas por fe. Son dos cosas diferentes. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Aunque haga lo mismo, pero un espíritu extraño, eso no sube como un olor fragante delante del Señor. Termino. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció, porque recibió como herencia un pacto. Habiendo recibido a los espías en paz, renunciando a una herencia corruptible para recibir una incorruptible. Una prostituta renunciando a una herencia corruptible para recibir una herencia incorruptible. La herencia que a ti te corresponde con legalidad y a mí tiene un requerimiento entre muchos otros que hemos hablado estos días, que es renunciar a cosas que nos separan de ella. No podemos servir a dos señores. Jesús dijo, no podréis servir a Dios y a las riquezas. La traducción es, no podréis servir a Dios y a Mamón, el espíritu de avaricia de este siglo, que nos quiere robar la bendición de ser ricos para con Dios en todos los aspectos. Entonces, esa mentalidad miserable te priva de las riquezas en gloria que son en Cristo. No hablo de economía, hablo de estrechez de mente y de corazón, para no abrirnos, para no ampliar nuestro corazón. La dádiva del hombre le ensancha el camino, la estrechez de mente y de corazón te cierra los caminos. Entonces después la gente dice, no, pero el evangelio no es tan así como lo dicen, porque a mí no me pasa nada. Vos ves gente que va a la iglesia, es como que se mete con un traje de goma, eso que usan los surfistas, se meten al río de Dios con ese traje, no se mojan ni los pelos. Y después se quejan de que el evangelio, pero si tienes una coraza, si nunca has abierto el corazón, si nunca te has desnudado en la presencia de Dios, nunca has confesado tus pecados, nunca te has arrepentido de tu maldad, nunca te has separado del mundo, vives igual que no tiene ninguna esperanza y quiere los beneficios que son para gente íntegra, que aman y temen a Dios. Entonces, no, pero yo soy hijo de Dios, tú eres hijo de Dios, pues vive con la dignidad de hijo. Si somos hijos de Dios, tenemos que dar la talla de hijo de Dios. Dice, separándonos del mundo. Termino con un versículo que dice acá el apóstol Pablo, y vamos a orar. Hermano, la herencia que tenemos vale bien el precio que pagar. Renunciando a este mundo, a los placeres del mundo, a los deleites de la carne, deleitarnos en Dios, siendo espirituales, viviendo como gente sabia y entendida de los tiempos que vivimos. Porque el Señor no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Entonces dice acá, y terminamos con esto, y vamos a orar. Es una palabra fuerte, pero es una palabra para despertar el sueño. Porque todo lo que tú necesitas ya te fue dado en Cristo. Tienes que descubrirlo y conquistarlo. Colosenses 1.5. A causa de la esperanza que os está guardada. Colosenses 1.5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Hay palabras que no son verdaderas. Hay púlpitos, hay locales que tienen un cartel de iglesia que te prometen cosas que Dios nunca te la va a dar a la manera que ellos te la prometen. La Biblia nos enseña y tenemos ejemplos de cómo se conquistaron cosas eternas y espirituales por hombres y mujeres de Dios en diferentes tiempos para que nosotros imitemos esa fe y esa acción que ellos tuvieron. Tú nunca vas a encontrar al apóstol Pablo haciendo campañas como las de ahora. Venir para ser sano y ser libre. ¿Vos viste a Pablo predicar así alguna vez? ¿Vos viste alguna vez a Pedro predicar así? ¿Cómo se ofrecen las campañas hoy? ¿Cómo se ve en enlace? ¿Cómo se ve en las redes sociales? ¿Vos viste a Pablo apagar todas las luces para adorar a Dios? ¿Poner humo? ¿Vos viste a Pablo llamar a bailar a la gente acá? Porque somos libres. A bailar, dije, no dije a danzar. Hay muchas cosas que es un fuego extraño delante de Dios y queremos que baje la gloria. ¿Cómo va a bajar la gloria si lo que estamos enviando es confusión? Es despropósito, es contrario, es una evidencia de que no conocemos a Dios en muchos casos. Entonces dice acá, cuando ustedes recibieron la palabra ¿qué? Verdadera del Evangelio. No es que haya muchos evangelios, dijo Pablo, hay uno, pero hay quienes prostituyen el Evangelio. Hay quienes distorsionan la palabra, hay quienes disfrazan la verdad para que no sea tan dura. Yo te tengo que decir la verdad, yo tengo que leer acá y explicar. Está guardada en los cielos esa esperanza de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio.
lo dejamos acá. Esto es palabra verdadera del Evangelio. La herencia es tan real como la necesidad que tú tienes de tomarla hoy. Créele al Señor y avanza.